episodio número 2834. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Hemos alcanzado ya el cierre de esta impactante, poderosa, súper especial lección número 12. La lección, los acontecimientos finales de la tierra, con el texto a memorizar de Proverbios capítulo 23, versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios capítulo 23 y el versículo 23. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina, y también vamos, antes de todo eso, a hacer el cierre. En cada cierre hacemos un resumen de todo lo que hemos estudiado durante la semana, y este nos ayuda a que podamos repasar de esa manera. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro, cada uno de nosotros los alumnos, y como buenos alumnos podamos dejar que tú nos hables y que a la vez esto que aprendamos pueda ser de beneficio y de bendición para nuestra familia, para nuestros hijos y obviamente para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los acontecimientos finales de la tierra. Ya en 1851, los pioneros adventistas identificaron la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, del 11 al 17, con nada más y nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en aquella época debió de haberles resultado difícil entender cómo los Estados Unidos podrían lograr que todo el mundo adorara a la primera bestia. Apocalipsis 13:12 así establecía que ejerce autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea, el tópico, el tema, para que podamos entender, es que debió ser muy difícil para ellos conectar puntos y cabos, porque en el 1851 esto era impensable. Incluso en la década de 1880, toda la Marina de los Estados Unidos apenas constaba de 48 barcos anticuados. Así que estamos hablando de que Estados Unidos no tenía el auge que tiene ahora. Pero desde el final de la Guerra Fría, ninguna potencia iguala militarmente a Estados Unidos. Y aunque los estadounidenses han disfrutado de maravillosas libertades, a medida que los tiempos se vuelven más difíciles, no es difícil ver cómo estas libertades son pisoteadas y aún totalmente socavadas. Muchos creen que incluso en la actualidad ya está sucediendo esto, y yo soy uno de esos muchos, porque el solo hecho de que en los Estados Unidos la Biblia no pueda ser leída públicamente en las escuelas, ya eso te está diciendo que están coartando nuestra libertad. Y estamos hablando de algo que era básico cuando surgió los Estados Unidos. ¿Y qué decir de tantas otras aberraciones? De verdad que esto tiene un cumplimiento real y literal. A propósito de todo esto que estamos mencionando y de la falsedad y de todo lo que se ha hecho en estos últimos años, hay una cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos
Bueno, son dos. En vez de una, hoy tenemos dos. Y ambas se encuentran dentro del capítulo 39. Capítulo 39, el mensaje final de Dios, y específicamente en las páginas 594 y 590, o 590 y 594 respectivamente. Noten lo que dice ambas citas. Todos los que se nieguen a someterse a la observancia del falso día de reposo serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia de la verdad, abandonarán su fe e irán engrosando las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talentos y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 39, el mensaje final de Dios, y específicamente páginas 590 y 594. Con una cita como esa, no podríamos dejar de mencionar algunas cosas. Sobre la primera cita, de que todos los que nieguen a someterse a ese falso día de reposo serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. No hay dudas de que esto es una realidad, porque mire, el COVID fue una pruebita. Ustedes vieron cómo se impuso que la gente obligatoriamente tenía que estar en un país y no podía moverse. Eso es un ejemplo. Cómo se le obligó a la gente, se le coartó su libertad de que decidieran qué querían hacer. Y eso es independientemente usted esté a favor o no. Usted tiene que saber que al que no quería, lo obligaron, porque le dijeron, tú no puedes venir a este negocio, o tú no puedes hacer esto, o tú no puedes entrar a este país si tú no tienes la vacuna. Pero el que se la puso en ese sentido pasó desapercibido. Eso fue simplemente una prueba, vuelvo y repito. No estamos diciendo que usted recibió la marca de la bestia por haberse vacunado. Eso no importa, eso no es relevante. Lo importante es ver cómo un mundo de libertades, un mundo de derechos civiles, se doblega ante una pandemia mundial que era real y todavía sigue siéndolo, pero ya ustedes saben los resultados de todas las decisiones que se tomaron. Fueron muy toscos, fueron muy rudos en esas medidas. Y si eso fue con ese tema que tiene que ver con la salud, que si bien es cierto es muy relevante, porque es la vida de la gente que está en juego, pero no deja de ser cierto que la economía es lo que mueve el mundo. Los gobiernos no piensan primero en la salud, decir, déjame ver
qué medidas traen mayor salud a la comunidad. No, ellos están pensando qué medida le trae un ahorro al gobierno. Y si para el gobierno ahorrarse tiene que invertir en salud, invierten en salud. Pero el pensamiento número uno es cómo podemos tener una mejor economía, porque la economía es lo que mueve el mundo, el dinero es lo que mueve el mundo. Entonces, usted tiene que darse cuenta que si es el dinero, si todo viene por ahí, muy probablemente la ley dominical y todo lo que tiene que ver en cuanto a la adoración se va a tornar en el dinero. El dinero va a ser la causa. No, es que ya no se puede trabajar solamente las mismas horas que antes. Ahora necesitamos añadir más horas y hay que trabajar más porque con 2 días libres el mundo no se mueve bien. El mundo tiene que tener 6 días de trabajo y 1 día de reposo. No va a ser el reposo el sábado, no va a ser el reposo opcional, va a ser el reposo el domingo. Esa es la ley que se va a imponer. Entonces, conforme también vaya acercándose la tempestad, la otra cita que mencionó esto, de que los mayores enemigos serán aquellos que una vez militaron en las filas de nuestras iglesias, de verdad es triste. ¿Por qué? Porque hoy en día, y al ver el pasado, al ver la actualidad, ¿cuántos líderes no son los que le tiran a la iglesia adventista? Pero son principalmente los que fueron adventistas. Mayormente uno de ellos. ¿Por qué no soy adventista de inmediato? ¿O por qué ya no soy adventista? Esos son temas que a la gente le encanta. ¿Por qué? Porque realmente da gusto ver a alguien que no sea de la iglesia, obviamente, o dependiendo de cuál sea su postura, es muy atrayente saber por qué alguien se va de la iglesia o por qué alguien toma una decisión diferente, qué lo hace cambiar de opinión. Es sumamente interesante, pero no necesariamente verdad presente. No necesariamente las razones que esa persona da son razones para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy claro que yo no sigo hombres. Yo estoy claro que yo sigo a Jesucristo. A propósito de esto, hay otra cita, esta se la compartí a Omar y de verdad que lo hago con ustedes porque entiendo que es una necesidad. Hay un libro que es un devocional titulado Cada día con Dios. Dentro de el 7 de febrero, el espejo celestial, noten lo que dice esta poderosa cita. Aparte su vista de las imperfecciones de los demás y fíjela persistentemente en Cristo. Investigue con corazón contrito su vida y su carácter. No solamente necesita recibir más luz, sino que debe ser vivificado para que pueda ver el banquete que tiene delante y pueda comer y beber la carne y la sangre del Hijo de Dios, que es su palabra. Del libro Cada día con Dios, dentro de este día, porque esto es un devocional y trabaja por día, el 7 de febrero, titulada El espejo celestial. Aquellos que se van es porque se vieron ellos mismos que son mejores que los que están. Cuando usted va a un lugar y usted dice, yo me voy de ahí, es porque usted entiende que en ese lugar lo que se está haciendo no está correcto y usted tiene una posición mejor. Y como usted no va a pelear esa posición para que los demás se acostumbren a usted, usted sale de ahí porque usted entiende que sabe más que los que están ahí. Entonces, esa misma conducta es la que empiezan los que se van alejando de la iglesia, empiezan a tirarle a la iglesia, empiezan a decir, esta iglesia está haciendo esto mal, esta iglesia está haciendo aquello mal, y empiezan a llenarse de odio, porque no hay otra palabra, se llenan de odio y al final le hacen mucho daño a la iglesia. Se hacen
las preguntas finales para luego pasar al repaso. Primero, ¿por qué es tan importante comprender los acontecimientos de los últimos días en la crisis venidera? ¿En qué medida las Escrituras son una salvaguardia contra el engaño? Es importante comprender los acontecimientos de los últimos días en la crisis venidera porque hoy en día los engaños son más sutiles. Esa es la respuesta. Porque los engaños son más sutiles. ¿Anotaste ahí? Ahí viene la segunda. ¿En qué medida las Escrituras son una salvaguardia contra el engaño? En una alta medida, ya que es la base para nuestra fe. En una alta medida, porque es una base para nuestra fe. La base para nuestra fe. No una base, perdón. La base. Si tú no lo crees y yo no lo creo, eso es nuestro problema. Pero la Biblia lo dice. Nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios. Siguiente pregunta. Las sociedades democráticas de todo el mundo han sido bastiones de la libertad religiosa durante siglos. ¿Cómo podría cambiar eso rápidamente? Bueno, yo me adelanté y ya di la respuesta. El COVID es un ejemplo de cómo las libertades se coartan. Fin de la historia. Hay otros ejemplos que quizás ustedes pueden dar, pero este es el que yo tengo más a mano. Siguiente pregunta. Presta atención a la declaración de Elena de White cuando habla de estos asuntos que estamos mencionando, de todo lo que se nieguen, someterse al falso día de reposo, o el asunto de que los mayores que van a hacerle daño a la iglesia son quienes fueron adventistas. Entonces, con eso en mente, ¿qué decisiones estás tomando hoy que podrían dar lugar a que en el futuro estés con quienes solo profesan ser adventistas? Y yo voy a tomarme un momentito, quizá 30 segundos, para responder esto. Hay personas que tristemente dicen ser adventistas y no lo son. Y yo lo digo con mucho pesar, porque he visto gente con llenos de aretes, llenos, con cadenas, con montones de cosas y prendas, y dicen que son adventistas. Ese no es el tema, pero así lo es. He visto gente totalmente mundanalizado, que su vida dice muy poco de ser adventista. Y dicen que son. Y hoy en día hay montones de gentes que entienden que la iglesia está mal y que hay cosas que arreglar, y vienen y lo dicen con amor, y lo dicen con deseo de que se cambie. Pero llega un momento en el que se llenan de odio y dicen, no, esa iglesia no hay forma de arreglarla. Claro, porque tú quieres arreglarla ahora, cuando no sabes que Dios es el que está arreglando a su iglesia. Pero su iglesia no es la que está en un libro terrenal, me refiero. La iglesia es la que está en su libro, en el libro de la vida y del Cordero. Ese es el verdadero adventista. Esa es la verdadera adventista. Ese es el verdadero cristiano, la verdadera cristiana, la que está en ese libro. Y tú y yo no somos quienes para estar diciendo quién va y quién no va. Fácilmente, si tú y yo caemos en eso, los que no estaremos somos nosotros. Y yo te lo digo porque yo también hablé de este problema de los adventistas, que dicen ser adventistas y no lo son. Quizás yo soy uno de ellos, que digo ser adventista y no lo soy. Pero a eso no nos mandó el Señor, a estar identificando y viendo, sino cada uno individualmente. Tú mismo tienes que saber si lo eres o no lo eres. ¿Tú esperas la venida del Señor? ¿Te estás preparando para eso? Tú eres un adventista. Si tú no esperas la venida del Señor, no te estás preparando para eso, no eres un adventista. Si tú lo que quieres es imponer en el texto lo que el texto no dice, tú no eres cristiano. Si tú quieres dejar que el Espíritu hable y que Cristo sea tu modelo y que Cristo sea el que diga lo que tú tienes que decir, entonces tú sí eres cristiano. Ahí está.
Entonces, ¿qué decisión estás tomando? Cada uno de nosotros sabemos. Yo sé las decisiones que estoy tomando. Yo he decidido estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Y aunque me ha costado mucho, creo que con la ayuda del Señor, poco a poco se va logrando. Vamos mejorando, vamos balanceándonos, sin ir a un extremo o al otro. Dije que eran 30 segundos, pero fueron como 4 minutos. Lo importante es que cada uno de nosotros tiene la idea clara. Y si no, pues al final del programa vamos a dar la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, que entre Omar Medina y yo vamos a aclarar las cosas. La última pregunta para pasar al repaso. ¿Cómo cambia el mensaje del segundo ángel bajo el fuerte pregón? ¿Y qué preparación personal podemos hacer con el fin de recibir la lluvia tardía para terminar la obra de Dios en la tierra? Bueno, yo creo que esta es una de las preguntas más importantes de esta lección, si no la más importante. El mensaje del segundo ángel bajo el fuerte pregón. Más o menos estos mensajes, aquellos que deseen hacerlo, por razones de tiempo no lo podemos hacer en el programa, pero Apocalipsis 14, específicamente de los versículos 6 al 12, contiene el mensaje de los 3 ángeles. Vaya ahí, verifique, y usted se va a dar cuenta cuáles son. El mensaje del segundo ángel habla de una manera poderosa, y cada uno de nosotros necesita hacer preparación para esa lluvia tardía. Esa preparación personal implica el estudio de la Biblia, implica la oración e implica la testificación. Si usted hace esas 3 cosas, usted está listo para recibir esa lluvia tardía. Si usted lo que está es chismeando, y yo lo que estoy es chismeando, si yo lo que estoy es haciendo doble vida, doble moral, no voy para ningún lado. No voy a recibir ni siquiera la lluvia temprana, mucho menos la tardía. Hablando acerca del repaso, la parte del sábado-domingo estuvimos viendo lealtad a Dios y a su palabra, y cómo Proverbios 23:23, que es la base incluso de toda esta semana, marcó el asunto de la batalla entre la verdad y el error. Compra la verdad y no la vendas. Cásate con la verdad, cásate con Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice Juan 8:32. Y Juan 17:17, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. En la parte del lunes estuvimos viendo sellados para el cielo y cómo el sello tiene que ver con el mandamiento del sábado. El sábado es un sello dentro de la ley, igual que lo es toda la verdad. Un afianzamiento en toda la verdad. La Biblia habla de 4 verdades fundamentales. El Espíritu Santo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Juan 17:17. Y también su ley, según Salmo 119, 142. Su ley es la verdad. Y el mandamiento del sábado le da valor a esa carta. En la parte del martes, a quien adoramos, estuvimos viendo muchos detalles, incluyendo lo que dice Apocalipsis 13, del 13 al 17, y llegamos incluso hasta el 18, para hablar acerca de la marca de la bestia. Y hablamos, dentro de tantas cosas, me encantó lo que dijo el pastor Martí, que vivimos en una cultura que adora la comodidad, la conveniencia, la rapidez. Y cuando nos acercamos a la Biblia, a menudo buscamos respuestas rápidas y fáciles, en lugar de una relación más profunda y más desafiante con Dios. Esta es una cita que menciona por lo menos la primera parte el pastor Martí, pero está dentro de el libro Tu Dios es demasiado pequeño, de J.B. Phillips, específicamente del 1953. Es un libro maravilloso. Yo no encontré exactamente dónde se encuentra la cita, pero está dentro del libro, porque es el concepto que desarrolla el libro completo. En la parte del miércoles estuvimos viendo la lluvia temprana y tardía, y cómo Joel 2, 21 al 24, y Hechos 2, del 1 al 4, y 41 al 47, hablaban de esa predicción de los acontecimientos que tienen que ver con el fuerte
clamor. Y de hecho, ahí caímos en la parte del jueves, como Apocalipsis 18, del 1 al 4, Habacuc 2:14 y Mateo 24:14, hablan de cómo se terminará la obra de Dios en la tierra. Se terminará con el fuerte pregón, con esa lluvia tardía que va a llegar, que va a despertar y que, según su servidor, y eso fue muy personal que lo dije, ya llegó el tiempo. A mi entender, llegó el tiempo porque, óyeme, el evangelio está siendo predicado. Y si tú lo dudas, solo basta con ver cómo están cargadas las redes sociales masivamente con este mensaje, páginas, ministerios, todo está dicho. Lo único que necesitamos es buscar las fuentes correctas, pero sobre todo pasar todo por el sedazo, por la lupa de nada más y nada menos de la santa palabra de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy y toda esta semana? Hemos aprendido que realmente va a haber una situación difícil, ya la está viendo, se van a coartar libertades, van a haber hermanos que van a acusar a sus propios hermanos, aquellos que fueron hermanos, porque esto cambia de la noche a la mañana. Una persona puede decir ser adventista, ser cristiano, y luego venir y decir que no lo es, y luego venir y saltar con un montón de disparates. Eso puede suceder, y me puede suceder a mí, le puede suceder a otra persona, te puede suceder a ti. Lo importante es que afiancemos todo lo que estamos mencionando, todo lo que estamos aprendiendo de la misma palabra de Dios, afianzarnos ahí, no irnos ni para la izquierda ni para la derecha, sino mantenernos en el centro donde se encuentra Jesucristo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque una vez más podemos contar con tu presencia. Tú has ilustrado grandemente todo lo que dice tu palabra y te damos gracias, oh Dios, porque tú pudiste elegir a otras personas a que tuvieran esta verdad, pero nos elegiste a nosotros. Ayúdanos a ser misericordiosos, ayúdanos a ser perfectos, porque eso es lo que dice tu palabra, ser perfectos, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ayúdanos a ser misericordiosos, como dice el Evangelio de Lucas, así como tú eres misericordioso. Nosotros necesitamos, oh Dios, tener dolor por la salvación de las almas, por nuestra propia salvación y la de nuestras familias, la de las personas que nos rodean. Ayúdanos a con esta verdad que hemos aprendido, predicarla con amor, no con odio, no con rencor, no con señalamiento, sino decir únicamente lo que dice tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana. El triunfo del amor de Dios. La lección final. Lección número 13. Ahí estará nuestro hermano Omar Medina con su asesor teológico, Humberto Méndez. Esta semana su servidor Tomás Polanco y también mi asesor teológico o nuestro asesor teológico, porque nada más no soy yo el que ve beneficio, todos nos beneficiamos con el doctor y pastor Franklin Martí. Ya estaremos en la lección que viene del nuevo trimestre, que está basada en el Evangelio de Marcos. Así que ya ustedes saben, el Señor ha sido bueno. Esta semana hemos compartido la lección número 12, los acontecimientos finales de la tierra, con el texto a memorizar de Proverbios capítulo 23 y el versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios capítulo 23 y el versículo 23. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa,
compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Recuerden, a aquellos que están fuera de los Estados Unidos, le ponen el +1 primero. Esa es la referencia para los números de Estados Unidos. +1 484-838-8989 y automáticamente se comunica con nosotros vía WhatsApp, y también pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico. Sería omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y hay paz.